Hola, ¿qué tal? Me da gusto estar aquí con ustedes. Es una bendición poder estar nuevamente juntos. Permítanme tantito. Y bueno, vamos a ver un tema muy interesante que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué le parece? Primero oramos para que el Señor nos hable y nos bendiga y que el Señor nos guíe en todas las cosas. ¿Qué le parece? Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables el día de hoy, que tú nos bendigas y que nos permitas conocer tu propósito en nuestras vidas. Gracias en este momento. Gracias por tu amor en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, pues vamos a comenzar. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y sobre todo poder conocer la palabra de Dios y saber que Dios, ahora más que nunca, nos llama a que estemos buscándole. Y bueno, vamos a comenzar con un tema muy interesante y que el Señor quiere que usted y yo podamos comprender y tomar cada vez más en serio de todas las cosas. Aquí donde estamos es un lugar un poco frío y por eso los cambios son fuertes pero aquí estamos, gracias a Dios. Bueno, vamos a iniciar y el tema de hoy se llama Buscar a Jesucristo. Buscar a Jesucristo, y quiero decirles que estamos viviendo tiempos diferentes, estamos viviendo cosas que nunca habíamos pensado vivir, cambios nunca planeados, y esto a nivel mundial. Estamos enfrentando a un enemigo invisible que se llama Omicron, en el que comentan que una persona puede contagiar a 100. Es por eso que en estos tiempos se manifestó muy fuerte, no nada más en México, sino en Europa y en todos lados, este virus. Pero ahora más que nunca es necesario buscar a Jesucristo. Buscarlo para que Él nos fortalezca, para que Él nos bendiga. Buscar a Jesucristo para que Él nos guíe en todas las cosas, porque sabemos que este tiempo es pasajero. Dice la palabra de Dios que en el mundo tendréis aflicción, aflicción de mucho tipo, aflicción social, aflicción, va a haber etapas diferentes de salud, económicas, de muchas formas. Va a haber, dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y esto habla de que como pueblo de Dios tenemos que ser maduros, tenemos que madurar y comprender cualquier etapa de nuestras vidas y decir, sí, Señor, lo comprendemos, sí, Señor, vamos a estar buscándote, vamos a estar pendientes a tu voluntad y a lo que tú quieras decirnos. Y quiero remontarme a la etapa de Juan el Bautista, cuando él sale a hablar, dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, y que él empieza a hablar de Jesucristo también. Y bueno, pues llega un momento que las cosas se ponen difíciles, y vemos en Lucas capítulo 4, versículo 42, dice aquí, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, está hablando del Señor Jesucristo, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Y aquí dice que la gente le buscaba. La gente buscaba a Jesucristo. La gente estaba reconociendo que Él podía restaurar, fortalecer, ayudar. Las cosas que en ese momento estaban viviendo, Jesús les sanaba, les daba consejos, les fortalecía. Entonces la gente le buscaba, como en estos tiempos. Usted tiene que buscar a Jesucristo en estos tiempos especiales. Dice que le detenían para que no se fuera de ellos. No te vayas, Jesús. Y bueno, decíamos que eran tiempos difíciles. Si se pueden remontar en esos tiempos, podemos darnos cuenta que no era nada sencillo, no era nada fácil la época que nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo. El Imperio Romano estaba presionando mucho al pueblo de Israel y las cosas estaban fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Dice Marcos capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado. Imagínense Juan el Bautista, el que estaba hablando, como adelantándole el tiempo de Jesús,
anunciando que venía Jesucristo, que tantas cosas que estaba haciendo Juan, pues el Imperio Romano lo encarceló. Y esto vemos que cada uno de nosotros tenemos que aprender y comprender los tiempos. Entonces dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. En medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de las cosas fuertes, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, viene la bendición de Dios, viene la fortaleza de Dios en medio de las tribulaciones, en medio de todas las cosas. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué dice de arrepentíos y creed en el Evangelio? Porque hay dos condiciones importantes que tenemos que aprender el día de hoy. Uno es que tenemos que dejar la vida pasada, tenemos que dejar actitudes, formas de ser no correctas delante de Dios, y decir, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga y qué es lo que quieres que yo deje de hacer, porque yo quiero realmente hacer tu voluntad. Entonces, ese es arrepentíos. Deja el pasado, deja lo malo y deja que Dios empiece a hacer algo en tu vida. Y la otra es, y creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio es creer en Jesucristo, creer en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos venga a tu vida. Y yo aquí puedo percibir cosas fuertes. Cuando estuve en Israel, en Galilea, aquí estamos hablando de este pasaje muy interesante, yo recuerdo que hay muchos lugares interesantes, pero ahí en Galilea era como un pedazo de piedra en el suelo, que ahí lo tienen, ahí lo mantuvieron, como es parte histórica, donde dice, aquí estuvo, dice el apóstol Pablo. Y aquí vemos a varios que estuvieron en la guerra, en los momentos difíciles, y vemos que eran lugares muy difíciles. Cuando pasabas de un lugar a otro, tenías que salías a ese lugar, pero era desértico, y yo me imaginaba en una carreta con la familia, y que había gente, le llamaban los salteadores, los que asaltaban, los que robaban, pero había otro grupo que eran los romanos, puro gladiador, que estaban en contra de alguna manera del cristianismo. Y estos tiempos difíciles lo pasaron los apóstoles. Y bueno, también aquí vemos que acababan de encarcelar a Juan el Bautista. Esto lo quiero comentar porque hablamos de tiempos difíciles de todo tipo, pero repito, no es para asustarnos, sino para decir, Señor, tú has profetizado todo esto y tenemos que comprender que es ahora más que nunca depender de ti, buscarte a ti, exaltar tu nombre y que seas tú el que nos guíe y que nos bendiga en todas las cosas. En estos tiempos modernos, ahorita, por ejemplo, el Omicron se me hace muy interesante porque no sabes con quién pelear. Hablaba yo con un hermano en Cristo ayer y decía, es que yo no supe cómo me enfermé. Dijo, yo voy a trabajar, me cuido, voy a casa, compro las provisiones y me regreso, pero no supe cómo se llegó. Entonces, qué importante es decir, bueno, este enemigo invisible, Jesucristo lo puede destruir, Jesucristo puede proteger nuestras vidas, Jesucristo puede proteger a nuestros hijos de Omicron, porque mayor es el que esté en nosotros que el que está en el mundo. Entonces es importante que usted sepa que ahora más que nunca tenemos que depender de Jesús. Así como en el Antiguo Testamento vemos que Dios siempre guió al pueblo, y así como una nube los iba diciendo muévanse y ahora descansen y muévanse, nosotros tenemos que aprender a depender de Jesús y saber conocer los tiempos y sobre todo decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga en estos tiempos? Es importante que nosotros podamos valorar y entender los tiempos de Dios. Entonces dice, les repito, Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, pues eran cosas difíciles.
para el pueblo de Israel. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y Jesús no se detuvo. Yo esperaba que dijera, y fue al ministerio público, y vio que con cuánto dinero podía salir Juan. No, él dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Esto es necesario que pase, pero el tiempo se ha cumplido. Y le decía al pueblo, el reino de Dios se ha acercado, el poder de Dios se ha acercado. Y yo sé que Dios nos va a bendecir. Y da dos cosas que son importantes: arrepentidos y creer en el evangelio. Ahora, algo muy importante es que yo veía tanta necesidad. Aquí si ves estos pasajes, las cosas eran difíciles, pero nuestro Señor Jesucristo no se daba abasto hablándole a multitudes y decía, no te vayas, quédate con nosotros. Y Jesucristo empieza a llamar a gente, a personas, a ser parte de la bendición. Así como el día de hoy, Dios sigue llamando y sigue diciendo, quiere ser parte de mi ejército, quiere ser parte del pueblo de Dios, quiere ser parte de esos que pescan a los hombres. Ellos eran pescadores en esa época, a los que fue llamando, pero a los primeros, pero les dice algo interesante. En lugar de pescar pescaditos, te voy a enseñar a ser pescador de hombres. Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 16. Y dice la palabra de Dios algo muy importante. Dice aquí, vamos a ver que llama a 4 pescadores. Y dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. O sea, eran pescadores. ¿Quiénes eran? Simón y Andrés, los primeros 2 que llamó, porque eran, ¿qué? Pescadores. Y luego dice aquí en el versículo 17, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, o sea, síganme, tengamos comunión, vamos a extender el reino de los cielos. Dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¡Wow! ¡Qué palabra tan rara para este tiempo y tan interesante que ahora podemos comprenderla, ¿no? Lo que es la gran comisión. Pero dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescador de hombres. Hay mucho trabajo, hay mucha necesidad. Dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescador de hombres. Y dice aquí, y dejando luego sus redes, le siguieron. Esto es interesante, la obediencia y el impacto de la presencia de Jesús, que yo esperaba ahí que dijera, ¿y mi trabajo? ¿Y de qué vamos a vivir? Y espérame, déjame avisarle a mi familia. No, dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Dice en el versículo 19, pasando ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan. Era también hermano de Jacobo. Y si vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca remendaban las redes, y luego los llamó y dijo, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué momentos tan impactantes, donde dejan todo y se van con Jesús, ¿no? Entonces ahí, pasando ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y bueno, aquí vemos a los 4 primeros que llamó, Simón y Andrés, y también a Jacobo y a Juan. Pero lo interesante de esto es que los llamó para ser pescador de hombres. Los invitó a ser parte de la bendición, parte de extender el reino de los cielos, parte de hacer un equipo con nuestro Señor Jesucristo, para que mucha gente conociera la verdad y la verdad les hiciera libres, para que pudieran conocer de Jesucristo y Jesucristo los sanara, Jesucristo los fortaleciera, Jesucristo comenzara a cambiar sus vidas. Y en estos tiempos de necesidad, requerían de protección, de provisión, como en estos tiempos. Ahorita más que nunca tenemos que pedirle a Dios, Señor, protégenos, bendícenos, guíanos, que siempre tu provisión esté en nuestras casas. Sánanos completamente a todos, Señor, que no haya ningún enfermo en el hogar. Y para esto necesitamos precisamente buscar a Jesucristo, comunión con el Señor. Y aquí está una clave importante. Primero dice arrepentíos, es dejar tu vida pasada.
dice, y arrepentidos, y después decir, Señor, queremos ahora estar en tu reino, queremos buscarte, queremos depender de ti, queremos que tú nos llenes de tu presencia. Y bueno, el buscar a Jesucristo habla de no nada más buscarlo cuando lo necesitas, sino tener una comunión con Dios. Y tener comunión con Dios nos lleva a hacer lo recto siempre para agradar al Señor. Por eso dice en Proverbios 3:32, dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La comunión íntima es con las personas que hacen lo correcto, que tratan de hacer el bien, tratan de ayudar a la gente. Eso es algo que Dios nos pide para tener comunión con Dios y comunión obviamente con Jesús. Ahora, para tener comunión con Jesucristo, usted tiene que respetar a Jesús. No es nada más buscarlo por conveniencia, no es nada más decirle, voy a estar cerca de ti porque necesito esto y esto. No es por lo que te da, sino por lo que Él es. Y para esto tienes que respetar a Jesús y honrarle. Por eso dice el Salmo 25:14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y hablar de temor es respeto, no de tenerle miedo, sino un respeto a Dios. Dice, a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. Qué interesante, ¿no? Cuando tenemos comunión con Dios, Él nos dará a conocer qué quiere de nosotros, qué quieres que hagamos, por dónde quiere que nos movamos, cómo protegernos, cómo buscar más de su presencia y sobre todo ver su gloria. Y sobre todo cuando la presencia de Dios está en tu casa, está en tu vida, estamos del otro lado porque Dios empieza a darte paz, bendecirte, llenarte de su amor. Y esto es lo más importante. La comunión con Dios es con los que aman y respetan al Señor y hace conocer su pacto, sus propósitos, su visión. Esto es algo muy, muy importante. Y sabe una cosa, algo que tenemos que aprender es que Dios es fiel para bendecirnos por estar en esa comunión con Dios. Y dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Es un privilegio que Dios te haya llamado a ti y a mí para buscarle, para estar en esa comunión con Él, para disfrutar su presencia, para recibir de sus promesas, que esto es lo más interesante. Estar en la presencia de Dios es estar cerca de su gloria, cerca de sus bendiciones, de sus beneficios, y es lo mejor que podemos recibir de parte del Señor. Por eso dice 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y yo quiero que el día de hoy podamos decirle a Dios qué importante es poder depender de nuestro Dios y que nos gocemos aún de todas las cosas, decir, Señor, somos más que vencedores en Cristo Jesús, declaramos bendición en nuestras familias, declaramos bendición en todo lo que hacemos porque Él es bueno, porque Él es fiel. Y yo quiero que tú quede grabado en tu corazón que buscar a Jesucristo, estar en comunión, permite que vengan cambios, que Dios bendiga tu vida, que el Señor te fortalezca, que el Señor te llene de su amor. Y entonces vamos a poder darnos cuenta que Dios es grande y que Dios nos va a bendecir de una manera sobrenatural. Fíjese, qué interesante, hablando de la Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Y cuando nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con Jesucristo. Y cuando tenemos comunión con Jesucristo, pues tenemos comunión con el Espíritu Santo. Pero cada uno de ellos tiene características específicas. Y miren, quiero que veamos 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. Una característica de nuestro Señor Jesucristo es su gracia. Su gracia. Ahora, dice, el amor de Dios. Dios se caracteriza por amor. Dios es amor. Jesucristo se caracteriza por su gracia, su perdón, su paciencia,
para decirte, ven, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero dice aquí que Dios Padre, su característica es su amor, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y la comunión. Para que nosotros tengamos esa comunión con Dios, esa comunión con Jesucristo y esa comunión con el Espíritu Santo, esa comunión la vamos a obtener cada vez más, ser llenos del Espíritu Santo, siendo llenos del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo. ¿Cómo logramos esa comunión con Dios? ¿Cómo logramos esa comunión con Jesucristo? Bueno, pues aquí vemos otra característica. El Espíritu Santo, dice aquí, es el que nos permite estar en comunión. Es su característica especial. Y qué interesante poder comprender estas cosas, porque estas tres cosas son claves. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, pídele a Dios todos los días, dame tu gracia, Jesús. Dice, el amor de Dios, Señor, tú eres un Dios de amor, dame de tu amor. Y luego dile, Señor, que permite que cada día mi comunión contigo pueda crecer, sea mayor. Y esto es por medio del Espíritu Santo. Y qué importante es tener la gracia, tener el amor y tener la comunión con el Señor. Estas tres cosas son interesantísimas y repito, cada uno lo da Jesús, la gracia del Señor Jesús. Dios nos da de su amor, Dios es amor, y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo. Si tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos comunión con Jesús de Nazaret y tenemos comunión con Dios Padre. Qué interesante. Es por eso que tenemos que tener discernimiento y me gusta mucho algo que Dios nos habla el día de hoy. Dice 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, porque alguien puede decir, yo tengo mucha comunión con Dios. Yo amo a Dios. Yo tengo una Biblia. Yo no creo ser tan malo, tan mala. Yo tengo comunión con Dios. Y dice 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, andar en tinieblas es fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo incorrecto, hablando lo incorrecto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte!, ¿no? Es algo bien tremendo porque dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, tinieblas es, no sabes por dónde caminas, no sabes lo que estás haciendo y haces cosas malas y ni siquiera te das cuenta que estás mal o que eso no le agrada a Dios. Por eso que es importante lo primero, el versículo anterior, que nos da una directriz muy profunda, muy bonita. Dice, la gracia del Señor Jesús. Por su gracia estás aquí, tú y yo también. La gracia de Jesús nos permite valorar cada día que sin ellos, que sin Dios, nada podemos hacer. Luego dice, el amor de Dios. Si Dios está contigo, un sello es que tengas amor genuino, amor verdadero para la gente que te rodea. Y ya no andarás en tinieblas porque pues Dios es luz, Dios es amor. Y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La comunión con Dios y la comunión del Espíritu Santo que nos permite tener esa comunión con Jesús y con el Padre. Nos permite no estar en tinieblas, nos permite conocer su verdad, nos permite conocer su perfecta voluntad. Y qué mejor el poder entender y decirle, Señor, gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que tú nos das, porque ahora más que nunca vamos a buscar a Jesucristo, vamos a buscar vivir su palabra, vamos a declarar esa bendición en forma especial, vamos a declarar que el Señor es bueno. Y en la medida que nosotros buscamos su presencia, Dios te va a guiar, te va a bendecir, te va a proteger, te va a llenar de su presencia por medio del Espíritu Santo
Y vamos a cumplir este propósito de buscar a Jesucristo todos los días. Buscar a Jesús todos los días, porque Él es fiel, porque Él es el Señor de señores. Y bueno, yo quisiera el día de hoy poder decirle algo muy importante, que yo quiero cerrar con esto, porque Dios es tan grande y cómo va uniendo todas las cosas. Dice, bueno, una vez que tienes comunión con el Espíritu Santo, que te permite tener comunión con Jesucristo y con el Padre, y que ya vemos las tres características que cada uno de ellos tiene, resume algo interesante. 1 Juan 1:7, y con eso terminamos, y yo quiero que cada uno podamos decirle a Dios, sí Señor, queremos cumplir con esto. Dice, pero si andamos en luz, no en tinieblas. ¿Se acuerda que dice que en tinieblas? Está tremendo, ¿no? Porque es algo, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y por eso ahora dice 1 Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, algo muy interesante, dice, pero si andamos en luz, ¿por qué andamos en luz? Porque estamos en comunión con Dios. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y ahora él se baja nuevamente ahora a otro nivel, hablando de que no nada más vamos a tener comunión con Dios, sino ahora por andar en luz, en la presencia de Dios, en comunión con Dios, dice, tenemos comunión unos con otros. Y esta es una característica interesante. Cuando está Dios con nosotros, pone esto en nuestro corazón para tener esa comunión, porque algo nos hace algo en común. Todos tenemos al mismo Jesucristo en nuestro corazón. Entonces tenemos al mismo Espíritu Santo que nos lleva a esa comunión. Entonces dice aquí, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego dice aquí, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El estar en comunión con Dios, nos permite que el Espíritu Santo nos permite estar cada vez más cerca de la presencia de Dios, y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia cada día de todo pecado, de todo lo que no le agrada a Dios, porque Él es bueno, porque en medio de todas las cosas Él nos va a fortalecer, nos va a bendecir y nos va a guardar. Y esto es lo mejor que nos puede pasar, tener a Jesús en nuestro corazón, y que esa comunión con el Padre, esa comunión con Jesucristo y esa comunión con el Espíritu Santo nos permite estar en luz, y esto nos permite ver tanto a la familia como a nuestros seres queridos, la familia, y también a el cuerpo de Cristo, de estar en comunión juntos en la iglesia, y aún la gente que nos rodea nos permite estar en comunión unos con otros. Y yo quiero que ahí le diga a Dios, Señor, ayúdame cada día a estar en comunión con toda la gente, por medio de tu Espíritu Santo. Que podamos estar en comunión con todos los que nos rodean, porque tú nos das la gran bendición, el gran privilegio de tener comunión contigo, Señor. Y esto es lo más hermoso que podemos tener, el que nos permite estar unidos, nos permite estar juntos, nos permite caminar en su perfecta voluntad. Y gracias a Él vemos que cada día el pueblo de Dios nos vamos extendiendo, nos vamos multiplicando en medio de problemas, en medio de tribulaciones. Y yo estoy seguro que un día vamos a hablar de esta pandemia como si nada, porque vamos a pasarla sin problema. Va a pasar adelante todo esto, y nos vamos a comentar. ¿Se acuerdan cuando salíamos todos con cubrebocas? ¿Se acuerdan cuando nos echaban un líquido en la cara y en el cuerpo y en la ropa? ¿Y se acuerdan ustedes que no podíamos salir en los primeros tiempos que empezaban, todos encerrados en el mundo? Un día vamos a platicar todo esto, dice, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Nunca se te olvide esto. Confía en Jesucristo. Porque Jesucristo ya murió en la cruz por ti y por mí. Jesucristo ya murió por tus enfermedades. Jesucristo ya murió por tus problemas de cualquier tipo que tú tengas. Esto es pasajero. Nada más los vas a pasar. Espera el tiempo de Dios. Y aún puede haber alguien que esté pasando por una tribulación
fuerte, difícil, y yo quiero que le digas, Señor, yo me pongo en tus manos y declaro que en tus tiempos esto va a cambiar y vas a transformar mi vida. Y la forma más rápida es cuando tú sigues en comunión con Dios y cuando nosotros esa confianza esté en Él, te vas a asombrar cómo va a cambiar ese problema que para ti era imposible, para Dios nada es imposible. Y que tú vas a poder ser de gran bendición aún para otros, para que ellos conozcan a Jesús y ellos salgan de esos problemas, de esas necesidades, porque Dios es fiel. Dios es grande, Dios es poderoso. Y yo quiero que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor, gracias, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Y así como la gente buscaba a Jesucristo en esa época y le detenían para que no se fuera de ellos, yo quiero que tú le digas así a Jesús, Jesús, no te vayas de nosotros. Jesús, te necesitamos. Jesucristo, yo quiero que tú siempre nos permitas conocerte más, depender más de ti. Ahora hemos entendido que por medio del Espíritu Santo se nos da la comunión contigo y con el Padre. Y ahora comprendemos que en tiempos difíciles, y yo quiero que usted cada vez madure, porque muchas veces piensan que ser cristiano es estar en las mejores condiciones, ser lo mejor y todo. No, o sea, vamos a vivir tiempos especiales y cada vez a lo mejor van a ser un poquito en otros enfoques diferentes, pero está escrito que las cosas se ponen cada vez más difíciles y se pondrán más difíciles. Mateo 24 habla de los principios del fin y que todo esto es principio de situaciones especiales, pero no es para que usted se atemorice, sino decir, Señor, somos parte de tu equipo y somos parte del equipo ganador. Simplemente queremos estar sensibles a tu voz, queremos siempre buscar estar en comunión contigo y que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que guardes a nuestros hijos, que bendigas nuestra casa, todo lo que tú nos has prestado. Damos toda la gloria a ti, Señor, y que Él nos llene de su amor, de todas las cosas, y que lo alabemos y lo exaltemos en medio de estos tiempos en donde vemos que Dios no nos deja, que Dios nos bendice, que Dios nos guía y que el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. A mí me impactó mucho cómo cuando encarcelan a Juan, digo, wow, qué tremendo, si encarcelaron a Juan el Bautista, ahí no dice más, pero yo creo que a más encarcelaron y persecución y cosas fuertes, estaba la cosa muy tensa. Y dice que Jesús no se replegó, no nada. Dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Él siguió predicando el evangelio del reino, pero dando una promesa. El tiempo se ha cumplido para todos los que tengan comunión con Dios. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentidos es deja una vida pasada, no es tiempo para jugar, no es tiempo, me refiero de jugar con el pecado, no es tiempo de estar inactivo. ¿Sabías que Dios te ha llamado a ti y a mí para extender su reino? Y Dios quiere que seas una persona comprometida con Dios, no nada más que hayas recibido a Cristo en tu corazón y te mantengas sentado, te mantengas estable, te mantengas X, que nada más vengas y te congregues. No, eso no quiere Jesús. Dios quiere que tú seas parte de su ejército. Por eso dice aquí, cuando Jesús habla, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y suena muy interesante. Dice, bueno, me voy a arrepentir y voy a creer en el evangelio. Ya lo hice. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues ahora viene el llamado mundial. Ahora sí es un llamado mundial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y se lo dice, se lo dice en este momento a Simón y Andrés. Le dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescador de hombres. Y Dios hoy nos invita a que tú y yo seamos pescador de hombres, que tú y yo sepamos cuál es el propósito en la tierra de parte de Jesucristo. Venid en pos de mí, búsquenme, pertenezcan a mi equipo, a mi ejército. Venid en pos de mí es que yo les pueda dar instrucciones, yo los pueda equipar, yo los pueda preparar para que sean pescador de hombres.
como yo, como dijo Jesús. Jesús era pescador de hombres. Y da las estrategias para poder hablarle a familiares, da las estrategias para hablarle a vecinos. Y estas estrategias nos permiten cumplir con el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace pescadores de hombres. Pescadores de hombres es ganar almas para Cristo. Pescador de hombres es que dejen el pecado, que dejen de estar sufriendo. Pescador de hombres es romper toda atadura de muchas personas que están atadas, que están encarceladas espiritualmente, que están siendo dañadas, afligidas y que están siendo lastimadas en su corazón. Y dice, yo te he llamado a que tú seas pescador de hombres para hacerlos libres, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y bueno, y así fue llamando a cada uno de las personas que formaron su ejército, su equipo, de esa época, sus 12 discípulos primero, pues después lo hizo abierto. Y hoy quiero invitarte a que tú seas parte de esta promesa: venid en pos de mí. Que vayamos y le digamos a Jesús. Hoy quiero que tú le digas a Jesús, yo quiero ser de esos. Dime, no sé cómo, pero yo quiero ser pescador de hombres. Equípame, prepárame, porque yo sé que al servirte va a haber protección para mi familia, va a haber bendición económica, va a haber bendición en lo laboral, va a haber bendición a nivel salud, va a haber bendición en todas las áreas, porque Jesús ya venció al mundo. Por favor, grábate en tu corazón, confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, ya para terminar quiero hacer una oración para todas las personas que si nunca has tenido un encuentro con Jesús, o le digas, yo quiero ser parte de este ejército, yo quiero ser parte de esta bendición. Quizás no le has conocido o estás pasando por momentos difíciles. Quizás estás en una cama ahorita enfermo, quizás estás en una situación fuerte económica, quizás estás en un problema familiar. Yo quiero que le digas a Jesús, Jesús, yo quiero que toques mi corazón, yo quiero tener confianza en ti, Señor. Y cierra tus ojos y repite conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que he pecado y te pido perdón. Yo reconozco que Jesucristo es tu Hijo y que murió en la cruz por todos mis problemas y por todas mis necesidades, y que resucitó al tercer día y está a tu diestra. Señor Jesucristo, yo te pido que en este momento entres a mi corazón. Yo te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy Jesús ya está en mi corazón y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas felicidades, hiciste esta oración. Hoy el Señor va a empezar a tocar tu vida, a fortalecerte, a levantarte. Y si estás allí en la cama, hoy vamos a orar ahorita por todos los enfermos. Vamos a orar por todos los que tengan algún problema específico. Y vamos a declarar esa bendición de Dios, porque Dios es amor, porque Dios es alguien que nos quiere bendecir y nos quiere llenar de su presencia. Porque Jesús te llama el día de hoy, te dice que tú lo busques, que tú lo sigas. Dice, venid en pos de mí, porque te voy a hacer pescador de hombres. Te voy a dar la gracia de Jesús. Te voy a dar el amor de Dios. Y por medio del Espíritu Santo va a haber comunión con el Espíritu Santo. Comunión del Espíritu Santo para que haya esa comunión con Dios y con Jesús. Qué hermoso, qué bendición. Y yo quiero que tú, ahora sí quiero primero orar por todos los que están enfermos. Yo quiero pedirle a Dios porque Dios te sane, porque Dios te bendiga de cualquier tipo de enfermedad que tengas ahorita, sea cáncer, sea un problema intestinal, sea un problema en tu dolor de cabeza, gastritis, de lo que sea. Yo no sé qué tengas, pero el Espíritu Santo sí sabe. Por eso la comunión con el Espíritu Santo, porque Él revela y va a hacer cosas especiales en tus pulmones, que Dios restaure tus pulmones, tu corazón, que Dios te restaure. Pero no nada más en lo físico, sino también restaure tu corazón en lo espiritual. Y yo quiero que el día de hoy
acerca ya a toda la familia. Yo voy a orar por sanidad. Yo quiero que en el nombre de Jesús Dios toque tu vida y vengas a un cambio radical. ¿Están listos todos? Vamos a pedirle primero por sanidad. Oramos. Dile a Dios de todo corazón: Señor, mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy pasando en enfermedad. Yo te pido que me sanes completamente. Ok, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento pongo en tus manos a mis hermanos en este momento, y ahí donde está el problema, la enfermedad, en el nombre de Jesús, ato al hombre fuerte y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo y declaro bendición sobre sus vidas. Señor, te pido que venga sanidad a sus cuerpos, hablo vida a sus cuerpos en el nombre de Jesús. Y Señor, yo declaro que tú los tocas en este momento. Te pido que tú les bendigas grandemente. Y te pido, Señor, que en este momento tú restaures, fortalezcas. Y hablamos vida sobre cada persona en el nombre de Jesucristo. Y declaramos que se levantan de esa enfermedad en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo declaro, Señor, que tú tocas a tu pueblo, a tus hijos. Y tu palabra, Señor, es poder. Porque tu palabra dice: he aquí yo les traeré medicina y sanidad a su cuerpo. Y recibimos esta promesa sobre cada persona. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, pues, gloria a Dios. Ahora quiero orar para que anhelemos, para que el Espíritu Santo toque tu corazón y anheles, haya un anhelo en ti de buscar a Jesucristo. Un anhelo de decir: Señor, no me voy a alejar de ti. Al contrario, ahora más que nunca voy a buscar tu presencia, voy a buscar a Jesús, voy a buscar por medio del Espíritu Santo tu presencia. Y yo quiero que cierres tus ojos y le digas ahí al Señor: Señor, te amo, te necesito, yo quiero que tú siempre estés con nosotros. Yo te pido que tú nos bendigas, que tú nos llenes, que tú nos permitas, Señor, buscarte cada mañana, cada tarde, cada noche, porque sin ti nada podemos hacer. Que por medio de la oración, ahora que tenemos este privilegio de oración mundial, te estemos buscando, estemos declarando esa comunión contigo, porque tú vas a bendecirnos más todavía, Señor. Dígale ahí: Señor, yo anhelo tu presencia. Gracias, Señor, porque haces un llamado a todos los que están viendo este programa, no nada más para México, para otros estados de la República, sino para otros países. Hoy estás llamando, Señor, y nos dices: venid en pos de mí. Vengan conmigo, vengan a mí, dice Jesús, y haré que seáis pescador de hombres. Y Padre, aquí estamos para cumplir esta invitación. Prepáranos, equípanos, danos de tu gracia para poder acercarnos a las personas y que te conozcan, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y yo te pido que cada día nosotros podamos estar en comunión contigo y escuchar tu voz para que nos muestres qué hacer y cómo hacerlo con tu amor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú vas a tomar control de toda protección, provisión y sanidad en cada persona, en cada uno de tus hijos, Señor. Y declaramos esta bendición en el nombre de Jesús. Y dele gracias a Dios ahí. Dile: yo quiero estar en comunión contigo. Más, más y más. Yo quiero siempre que tú nos hables para estar sensibles a tu voz. Te amamos, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú proteges nuestras vidas. Gracias porque tú abres las ventanas de los cielos hasta derramar bendición. No nada más económica, sino derramar bendición en nuestra familia. Unidad, respeto, armonía. Bendición laboral. Protege nuestros trabajos para que siempre haya trabajo.
y bendición, Señor, en esta comunión contigo para poder extender tu reino. Te amamos, Señor, te alabamos, Padre, y declaramos esta palabra como una palabra rema, en donde declaramos que tú nos llenas, nos bendices y que cada día podemos ver tu amor y que cada día tú puedes bendecirnos y mostrarnos tu perfecta voluntad. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues qué bendición el saber que tenemos que tener esa comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esto es por medio del Espíritu Santo, la comunión. La gracia viene de Jesús y el amor viene de Dios. Pero Jesús nos invita. Nuestro Señor Jesucristo dice: venid a mí, venid en pos de mí, acérquense, búsquenme, dependan de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Yo haré de ustedes cosas sobrenaturales. Y cuando Dios nos usa, también Dios nos provee, Dios nos bendice, Dios nos protege. Hagamos esto porque es una promesa de Dios muy bonita, y así como el Señor llamó a Simón y a Andrés, y a Jacobo y a Juan, los primeros 4 discípulos, hasta formar sus 12 discípulos, hoy te llama a ti y te dice: venid en pos de mí y te voy a hacer pescador de hombres. Esta es una promesa, pero también un regalo increíble. Y yo te quiero invitar a que siempre le honremos, siempre le busquemos y siempre estemos dispuestos a buscarlo y a darle toda la gloria, a respetarlo. Y ahora más que nunca en estos tiempos especiales, le digamos: gracias, Señor. Dice: no temas, yo estoy contigo. No tenga miedo, Dios está con nosotros. Y Dios nos va a permitir salir adelante y sobre todo el que sepamos que Dios nos quiere bendecir de una manera especial. Yo quiero que ponga en su muro estas 3 claves importantes de parte del Señor en 2 Corintios 13:14, para que usted siempre tenga esa comunión con Dios. Les amo mucho y quiero que pongan esto en su muro. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¡Wow! Que la paz de Dios sea con ustedes, y esto nos permite tener esa comunión, esa bendición, ese equipamiento de Dios, que Dios derrame su amor, que Jesús nos dé su gracia y que el Espíritu Santo nos permita tener esa comunión con el Señor. ¡Wow! Eso es impresionante. Entonces, yo les amo y quiero que siempre dependamos del Señor, que siempre le digamos: Señor, aquí estoy para que me hagas pescador de hombres y que me des la sabiduría y la gracia para lograrlo. Yo sé que así va a ser porque Él nos está pidiendo, nos está llamando a su presencia. Jesús dice: venid en pos de mí, tengan comunión conmigo y yo os haré pescador de hombres. ¿Ok? Bueno, pues que Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos mañana, el día de mañana nos vemos en Sintonía con Dios, 9 de la noche, y queremos que siempre el Señor pueda bendecir sus vidas y que Dios les siga protegiendo y bendiciendo en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Y me da mucho gusto estar aquí y saber que pues Dios nos permite seguir caminando en su perfecta voluntad. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.